abrir en 1 de Timoteo 3 y leer una vez más los requisitos pastorales. Estamos estudiando este pasaje no tanto para evaluar a hombres para el ministerio pastoral, sino más bien para estimular a todos los hombres a avanzar hacia la madurez. Porque así como lo ves acá, se ve un hombre maduro. Esto que leemos, cada uno de estos requisitos que se enumeran acá, son los requisitos para los hombres que tienen que ser el modelo para todos los demás hombres. Así que esto es lo que vos tenés que ser, es lo que yo tengo que ser. Y no sé cómo enfrentás esta lista. Me imagino que no es fácil ver el estándar que Dios te pone y escuchar una y otra vez lo que tenés que ser como hombre. Y me imagino que hay momentos de desánimo, donde pensás, nunca voy a llegar a esto. Donde pensás, no sé si están así, no sé si alguien puede vivirlo. Y me entiendo, hay dificultad, pero quiero traer, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas cuando el último domingo que estuve en el culto hablamos de los 2 caminos y hablamos del camino ancho, que es fácil, que no hay ninguna resistencia y todo va cuesta abajo, y el camino angosto es el camino difícil. Entonces, si vos te sentís agobiado, te sentís con una gran carga, te sentís, ¿no es cierto?, presionado por la palabra del Señor y te sentís que cada día es difícil y que avanzar cada centímetro en tu vida espiritual es difícil, entonces estás bien. Si en algún momento te sentís que es cómodo, que seguís la inercia, que no hay resistencia y no hay dificultad, ahí es donde tenés que prender una luz de advertencia. Porque el camino que lleva a la ciudad celestial es un camino que es difícil a cada paso. Y es normal, vos abrís un pasaje como este y ves los requisitos y vas a sentir la presión. Vas a sentir el dolor de ser expuesto, el dolor de pensar otra cosa más que hay que cambiar, otra cosa más en la que tenemos que trabajar. Pero ese es el camino que lleva a la vida. Es el camino angosto, es el camino de la dependencia en el Señor que va a guiarnos un paso a la vez a través de un proceso de santificación hasta que lleguemos a ser como Él. ¿Sí? Así que estás en buena compañía, estamos juntos en esto. ¿Sí? Estamos luchando por vivir una vida que honra al Señor. Y no hay otra alternativa. La alternativa es la perdición eterna. No hay otro camino. Es el camino de la dificultad y la lucha diaria con el pecado o el camino que lleva a la destrucción eterna. Entonces, ni pienses en volver atrás. Lo que hay que pensar es cómo seguimos adelante en la madurez, cómo nos estiramos, avanzamos hacia la perfección. No hay otro camino, ¿sí? No hay otra chance. Así que, bueno, vamos a leer de nuevo cómo se ve este hombre maduro y vamos a trabajar en un área más. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que esta sería la cualidad que engloba todas las demás, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, el que nos toca hoy es el que sigue, ahí en el versículo 2, debe ser hospedador. ¿Cómo se ve un hombre maduro? Entre otras cosas, se ve así. Literalmente, la palabra significa un amante de los extraños. Este concepto que se enumera acá como una de las cualidades de un hombre maduro es en realidad un principio que está desparramado por todo el Nuevo Testamento.
Así es como se deberían ver todos los creyentes. Claro, los líderes de las iglesias tienen que ser esto también, porque ellos tienen que guiar a todos y ser el modelo para los demás. Pero esto no es algo especial para los pastores o ancianos. Esta es la marca de los creyentes, de un hijo de Dios. Hay muchos pasajes, leamos rápidamente algunos. Yo se los voy a leer rápido. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De nuevo esa palabrita. La vida cristiana, el resultado de haber sido salvados, como Romanos va a describir en los primeros 11 capítulos, es que ahora vivamos de esta manera y entre otras cosas, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4, versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y acá Pedro está hablando de cómo debemos vivir a la luz del regreso inminente de Cristo y el hecho de que queda poco tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Dentro de las cosas que se nos dice esto, debemos hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, sin quejas, sin hablar mal de otros. Los recibimos con gozo, con generosidad, con amor. Hebreos 13, 1 y 2 también dice así, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Manténganse amando, no dejen de hospedarse. 1 Timoteo 5:10, cuando se nos da la lista de requisitos para poner a las mujeres viudas en esa lista donde van a estar las mujeres que van a tener influencia sobre otras, se pone esto como una de las cualidades, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Lo que va a entender Timoteo es que una mujer que va a ser tomada como una mujer madura, que puede influenciar a otras mujeres, es una mujer que durante toda su vida mantuvo una práctica de hospitalidad constante. Y esto no es algo que empezó a hacer cuando ya pasó la etapa difícil de la crianza. Esto es algo que hizo durante toda su vida. Por eso es que ahora puede ser una influencia para otras mujeres. Entonces, la hospitalidad es algo muy importante para la vida del pueblo de Dios. Es algo que se repite muchas veces, que se nos dice que no tenemos que abandonarlo, no tenemos que dejar de hacerlo. Se nos pone como una marca en este pasaje que estamos leyendo de los hombres maduros, se nos pone como una marca de las mujeres maduras y piadosas. Entonces, hay muchos recordatorios porque los creyentes los necesitamos. Y la iglesia primitiva, si la comparamos con nuestro tiempo, sobresale por tener esta cualidad. La iglesia primitiva se caracterizaba por ser muy hospitalaria en muchas maneras. Vamos a estar mirando algunos pasajes también. Pero aún en ese tiempo, todos estos pasajes que leímos y otros más, están ahí porque los creyentes tendemos, si no presionamos sobre esto, tendemos hacia ser negligentes con estos, tendemos hacia el individualismo, hacia mirar nuestros propios intereses. Entonces, necesitamos estas exhortaciones. ¿Qué es entonces hospedarnos? ¿Qué es ser hospedador? Yo decía esta palabra significa amar a los extraños y podría reflejarse en varias formas, pero en general, esta palabrita muestra una actitud abierta a necesidades de personas que naturalmente vos no estarías inclinado a servir. No serían las personas que vos invitarías a tu cumpleaños, por ejemplo, porque no son las personas de tu círculo más cercano, no son las personas con las que solés compartir, no son tus amigos, son extraños. Pero aunque esas personas son extrañas, esta palabra muestra esta disposición a acercarte a ellos,
a conocerlos, a entender sus necesidades, a servirlos, a dejar que entren en tu vida y dejar que participen de lo que vos haces. Claro, hospedar tiene un sentido muy directo con recibir en casa a estas personas. La palabra originalmente no tenía esa idea, es amar a los extraños, pero claro, si uno ama a los extraños, una de las formas en las que va a mostrarse ese amor es sirviendo a personas que están de paso. En aquel tiempo, la gente no tenía las opciones que hoy tenemos. Cuando vos salís de viaje, hoy podés parar en un hotel o alquilar un departamento y irte de vacaciones a algún lugar, ¿no es cierto?, y no conocer a nadie ahí. Y se puede, están estas opciones. En el mundo antiguo no estaba esto. Entonces, la gente que viajaba dependía de personas que les recibieran en sus casas. Usualmente las familias tenían lugares especiales en sus casas preparados para hospedar. Y esto es lo que se llama el mesón. ¿Sabes? Cuando ves a Jesús que no había lugar para ellos en el mesón, el mesón ahí no se refiere a un hotel, se refiere a un lugar de hospedaje que las familias solían preparar pensando en que había gente de paso y que tenían que quedarse en algún lugar. Entonces, esto era algo común. Y la iglesia primitiva practicó el hospedaje en muchas formas. Una de las formas aparece ahí en 3 de Juan, versículos 5 al 8, cuando Juan le alienta a Gayo, que era un hombre que estaba en una iglesia muy complicada, donde había un líder que era un tirano y que quería tener toda la atención, y entonces este hombre se había ocupado de echar de la iglesia a todas las personas que él sentía que no le obedecían y no lo seguían a él. Y veía a todos los demás líderes de otras iglesias como una amenaza. Entonces, cuando llegaban creyentes y estaban de paso por esa ciudad, él no dejaba que nadie los reciba en la casa, pero Gayo no le hacía caso y los recibía. Y Juan le escribe una carta diciendo: estás haciendo bien, seguí así, porque esta gente que está viajando es gente que salió para llevar el evangelio, es gente que está viajando por el mundo predicando, y entonces nosotros tenemos una deuda con ellos, tenemos que recibirles y darles lo que necesiten para seguir. Hospedar a hombres que están haciendo la obra del Señor es algo que fue muy importante a través de todos los tiempos. En la primera etapa de la iglesia, sumamente importante, porque la gente viajaba. Y si no hubiese sido por hermanos comprometidos con la obra del Señor, que se ocupaban de recibir, proveer y dar lo necesario para que sigan, la obra del Señor hubiese estado muy restringida. Entonces, gloria a Dios por esto. La iglesia mantenía esta actitud. La iglesia de hoy tiene que mantener esa actitud. A veces nosotros no estamos en la misma tensión y entonces nosotros no nos sentimos comprometidos a tener que hacerlo. Pero la actitud de hospedar no solamente se hace por una cuestión de presión o necesidad, tiene que ver con un deseo, un amor. La palabra amar a los extraños tiene que ver con no solamente la obligación, sino la oportunidad de hacer algo por alguien que no me va a recompensar por esto, no voy a tener ningún beneficio por esto, pero lo voy a hacer como una muestra de amor sincero que va a servir para la causa de Cristo y que va a ser una herramienta de Dios para trabajar en la vida de esta persona o a través de esta persona. Entonces, amor a los extraños fue una parte muy importante de la iglesia primitiva. Yo decía, amar a los extraños tiene que ver con ese servicio que damos a personas que naturalmente no lo haríamos. Pueden ser cosas muy simples, como por ejemplo, ¿con quién charlo al final de la reunión, cuando termina el domingo la predicación?
El amor a los extraños lo que hace es que automáticamente vos mires quiénes son las personas que no conozco. ¿Quiénes son las personas que vinieron de visita? ¿Quiénes son las personas que quedarían al margen? ¿Quiénes son las personas que no charlo porque son mis amigos o con quien tenemos mil temas, sino que los busco porque son extraños justamente? Y el hecho de que sea extraño me apega a esas personas, me lleva a buscarles, porque cualquiera daría algo por un amigo, ¿no? Pero donde se ve el amor sincero, el amor sencillo, es en esas relaciones. Es lo que dijo Jesús en Lucas 14, versículo 12 al 14, mira, dijo así. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Entonces fíjate lo que dice, o sea, usualmente nuestras relaciones funcionan como un ida y vuelta. Entonces nosotros convivimos en círculos en donde yo los invito y ellos me invitan, ¿no? Y así es una relación de beneficio mutuo. Pero Jesús dijo, no lo hagas. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, los pobres, en el sentido que no tienen nada para ofrecerte, para darte, pero después también, fíjate, todas estas personas, los mancos, los ciegos, esta es la gente que no te va a dar mucho prestigio tenerlas en tu reunión, ¿no? En tu cena. No va a hablar muy bien de vos, ¿no es cierto? No va a ser una reunión donde otros van a pensar grandes cosas. Es la gente despreciada del mundo. Al que tiene la ropa sucia, al que vino con mal olor, al que le cuesta comunicarse y es más tímido y se esconde en un rincón. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Claro, no lo hacemos, el amor sincero no es un amor que está buscando un beneficio, ¿no? Es el amor desinteresado. Entonces, si vos querés tener una recompensa eterna, amá a los extraños, amá a los que no pueden hacer nada, servilos con diligencia, y entonces, recompensa después. El hecho de amar a los extraños no es algo nuevo para el cristianismo. El mundo antiguo lo reconocía como una gran virtud. Aún hasta nuestro tiempo, si vos vas a las culturas orientales, ahí en el Medio Oriente, se practica la hospitalidad mucho más de lo que se practica en el Occidente. Y las personas culturalmente entienden que es una gran virtud tener esta disposición, ¿no? Y cubrir las necesidades de personas que son vulnerables o que están de camino. En el Antiguo Testamento, cuando se menciona a personas piadosas, se describe la vida generosa de estas personas y cómo ellos amaban extraños. Un ejemplo conocido es el de Abraham, que estaba un día al frente de su tienda, ve pasar a 3 hombres y sale corriendo, les ruega que pasen a su casa, les sirve una comida, mata un cabrito, cocina un pan, y mientras estaban en ese momento, es que él se da cuenta de que estos no son 3 hombres comunes, es Jehová con 2 ángeles. Sin saberlo, él hospedó ángeles, lo va a decir en el Nuevo Testamento. Y esta era la cualidad de Abraham. Esto es un hombre piadoso, es un hombre que ve pasar a 3 extraños en el medio del desierto y piensa, no deben tener nada de qué comer, así que sale corriendo y les ofrece comida y les ayuda. En Job 31-32, mientras está hablando él de cómo él vivió una vida íntegra delante de Dios, él dice esto: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Mirá lo que dice Job. Venía alguien viajando, mira, te cuento una anécdota. Ahí en la selva, a la orilla del río, construyen los indígenas lugares que son un techito con palos para que si alguien viene andando en el río y no tiene dónde dormir,
cuelga las hamacas ahí y pasa la noche. Entonces, hay una actitud hospedadora, ¿no? Pero mirá lo que dice Job. No es solamente que el caminante venía y podía dormir ahí en el patio. ¿Viste lo que hacía Job? Abría la puerta de su casa. Claro, cuando yo voy, por ejemplo, ahí a la selva, no me hacen dormir ahí afuera, en ese lugarcito. ¿Qué hacen? Me preparan una casita al equipo, ¿no? Usualmente una linda casita. Y ahí tenemos nuestras cosas. Y nos dan el único baño de la comunidad, nos dejan entrar a ir a ese baño. Nos dan lo que tienen ellos. No solamente duerman ahí afuera. Yo me imagino una escena así. Job dice, yo mis puertas le abría a los extraños. Entraron a casa, comieron mi comida, estuvieron acá conmigo, yo los atendí, los cuidé, y eran extraños. Y esto es una evidencia de una vida íntegra. ¿Cómo puedes irte a dormir y dejar al extraño durmiendo en la puerta de tu casa? No, entre. Acá está, dormí en mi casa. Cuando pensamos en cómo esto debe afectar la vida de la iglesia, tenemos que entender que la hospitalidad es una expresión de amor tangible. Es una forma práctica de ver esta realidad, que el amor parece algo tan abstracto, tan general, si decimos, bueno, sí te amo. Pero, ¿qué es amor? Amor son acciones. El amor de Dios se expresó en que Él dio a su Hijo, aunque éramos pecadores, para salvarnos. El amor es acción. La hospitalidad es una expresión sencilla, práctica, visible del amor del pueblo de Dios. Y pienso, podríamos dividir la práctica de la hospitalidad como creyentes en 3 categorías. Estas 3 categorías no me las inventé, las tomé de un librito de Strauch, ¿sí? Donde él habla del ministerio de la hospitalidad. Agarré de este librito las tres categorías, ¿sí? Primera categoría, la familia de la fe debe desarrollar más sus relaciones de afecto tal como se vivió en el tiempo de la iglesia primitiva. Hospedarnos, en primer lugar, podríamos pensarlo, cómo lo vivimos dentro de la familia de la fe. Y yo decía, va más que solamente por amiguismo, ¿sí? Va más que esos grupitos que se arman, ¿no es cierto? Y nosotros nos relacionamos y aquellos se relacionan allá, sino que tiene que ver con la vida de la familia de la fe. La iglesia primitiva vivía una relación muy estrecha, muy cercana en la familia de la fe. Y lo que tenemos que hacer es tomar eso como un patrón y pensar, esto es lo que debería ser la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no debe tomar la forma de nuestra cultura, tiene que tomar la forma de las Escrituras. Y la iglesia primitiva es un buen referente. Una de las formas, ¿no es cierto?, en las que podemos ver cómo se vivía ese amor práctico sería seguir algunas de las cosas que hacían en común los creyentes. Y voy a pasar rápido por esta lista. Después les voy a pasar un archivito con una guía para las próximas semanas y van a tener estos versículos también. Pero podemos ver en la iglesia primitiva, en primer lugar, los creyentes se saludaban con ósculo santo. Esto aparece en Romanos 16:16. Y esta idea de el beso santo es una muestra de cariño. Los creyentes se muestran cariño y unos a otros. Segundo, los creyentes compartían sus posesiones materiales. En Hechos 2, 44 y 45 dice que nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Y esto no es comunismo, esto es amor. Esto es pensar, cada uno de los creyentes administra sus cosas, administra las cosas que Dios le dio a él para administrar, pero las cosas que tenemos no son para nuestro uso exclusivo, son para la familia de la fe. Nadie dice ser suyo propio nada de lo que posee. Lo que significa es que yo soy el administrador
pero no soy el dueño final. El Señor es el dueño y Él lo dio para ser usado para su causa en beneficio de otros. Entonces, esto es usar lo que tenemos. Claro que si viene, no sé, un niñito de nuestra iglesia y me pide si le presto el iPad, probablemente no se lo dé, ¿no? Y decís, ¿y por qué nadie dice ser suyo nada de lo que posee? Claro, pero la buena administración te hace ser sabio en quién lo usa y cómo lo usa y para qué lo usa. Pero la actitud de los creyentes, la actitud hospedadora, es la actitud de una iglesia que entiende este principio de nuestra vida está abierta, nuestras cosas están abiertas. Se reunían en las casas, entonces las casas eran un lugar de ministerio, un lugar de encuentros, era un lugar de visitas, de interacción, comían juntos, cuidaban de las viudas, disciplinaban a sus miembros, se reconocían como hermanos, se mostraban hospitalidad. Entonces, bueno, todos estos pasajes nos muestran que la iglesia, cuando nació, tenía esta cualidad. Ellos entendían el amor práctico de estas maneras. Y esto es lo que tiene que hacer nuestra iglesia. Es más, si nuestra iglesia no vive estas dinámicas, nuestra iglesia no va a sobrevivir. Una iglesia sin amor, sin cuidado mutuo, es una iglesia que es una contradicción en sí misma. Porque por un lado profesa el amor y por el otro lado lo niega con sus acciones. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Así es como debe verse nuestra vida. Y antes de que empieces a señalar a todos los que te rodean, tenés que ver el espejo de la palabra alumbrando tu propia vida, ¿sí? Y pensar de qué manera yo me estoy entregando por mis hermanos en todas estas formas, ¿sí? Porque claro que estos pasajes no son para convertirte en un juez, sino para que vos te pongas bajo la ley, no sobre la ley, no al lado de la ley, como si vos la administrarías, sino bajo la ley, para que la ley te condene a vos, ¿sí? Esa es la idea de la palabra. La palabra es la que está sobre tu vida. Así que bueno, la familia de la fe debe desarrollar más sus relaciones. En segundo lugar, los hogares cristianos deben convertirse en centros de evangelización de sus comunidades. Pensemos en nuestra vida familiar y tenemos que pensar en cómo nuestra vida familiar es, por diseño de Dios, una plataforma para crear relaciones constantemente. Ahora, para hacer eso hay que ser intencional en eso. Hay que ver nuestra vida familiar como una oportunidad de ministerio. Y bueno, mencionaba acá nuestro hogar, que sería el lugar, ¿no es cierto?, donde estamos viviendo y alrededor rodeados de personas. Pero todo lo que hacemos como familia, a donde vamos, con la gente con la que compartimos, una de las razones por las que muchas veces nos cuesta encontrar estas oportunidades de servir es porque la tendencia que tenemos es a crear aislamiento, es a vivir la vida de cuerpo a tal punto que eso toma todo el control de nuestra vida y hace que eso no nos deje ver afuera a otras personas. Tal vez la pregunta sería, si pudieras pensar en esta última semana, ¿cuánto de tu vida cotidiana interactuó y a qué nivel interactuó con las personas que te rodeaban? Y eso es una vida hospedadora. Una vida hospedadora es una actitud abierta, constante a los demás. En tercer lugar, el hogar cristiano debe estar abierto a predicadores itinerantes y misioneros.
yo mencioné el pasaje de 3 de Juan 5 al 8. Y muchas veces lo hemos hablado, ¿no? De cómo el Señor bendice nuestras vidas y edifica nuestras vidas a través de estas oportunidades. El otro día estábamos conversando con Mary, está leyendo un libro de Elizabeth Elliot, que es fue la esposa de Jim Elliot, el misionero que murió ahí con los Aucas en Ecuador. Y ella después siguió toda su vida sirviendo al Señor y contaba en su biografía o en su historia, en su libro, que todos sus hermanos, no recuerdo si eran 4 o 5 hermanos, todos sus hermanos terminaron en el campo misionero. Y una de las cosas que ella recordaba es que su hogar ganó un tono misionero por tantos misioneros que pasaron por su casa. Cuenta una anécdota, cuenta de una vez que vino un misionero de la China y fue lindo compartir con ellos, escucharlos. Tiempo después volvieron allá a la China y murió en la persecución como mártir. Y el impacto que tuvo recordar hace poco tiempo estuvo en casa y saber que ahora murió por Cristo dejó una huella muy profunda en su corazón. Y sé que Dios es el que tiene que hacer la obra en cada vida, ¿no? Pero hablábamos con Mary, nosotros queremos generar ese ambiente en casa. ¿Cómo hacemos? No sabemos si nuestros hijos van a ser todos misioneros o van a morir como mártires, pero ¿cómo hacemos para que haya un ambiente misionero en casa? Y esta es una de las formas. Tienen que haber misioneros en casa, tienen que venir, tienen que escuchar, tenemos que hacerle preguntas, tenemos que interactuar con ellos y afirmar el corazón de nuestros hijos. Ahora, la iglesia primitiva era enriquecida por estas relaciones. Sobre todo, ¿no es cierto?, el Señor proveía y abría las puertas para que esto se dé y la obra avance más y más de esta manera. Entonces, nuestros hogares tienen que modelar esto. Nuestra casa tiene que ser una casa abierta y nuestra vida una vida abierta. Bueno, ¿cuáles serían algunas de las marcas visibles de hombres hospedadores? ¿Cómo sabrías si vos estás convirtiéndote en un hombre hospedador y estás creciendo en ser uno y en ser uno cada vez mejor? Te menciono algunas. Ya vimos los principios, entonces ahora sería simplemente mostrarte algunas de estas marcas. Primero, lo titulé de esta manera: serán hombres cuyos rostros dicen sí. Esto lo leí en un libro hace muchos años, leyendo el libro de Desafío a Servir de Swindoll. Él contó una historia, ahora no recuerdo los detalles de la historia, pero el tema que él trataba era este: hay personas que su rostro dice sí, invita a otros a buscar ayuda. Hay otras personas que se ven tan inaccesibles y tan lejanas que nadie pensaría ni siquiera en pedirte ayuda. Nadie se acercaría a vos en lo absoluto. Un hombre hospedador es una persona que es conocida por esta disposición. Es conocida por ir a interactuar con las personas. Es conocida por responder a situaciones, por ayudar en necesidades. Entonces, convertirte en un hombre hospedador es tener este rostro. Si vos nunca tenés tiempo, nunca tenés recursos, nunca es el momento oportuno, siempre te incomoda la situación, o sea, no vas a tener oportunidades, no vas a poder hospedar. Entonces, la primera respuesta es sí, y vemos, ¿no es cierto?, cómo lo acomodamos, vemos que le cocinamos, vemos, ¿no es cierto?, cómo hacemos, vemos cómo hacemos ese huequito de tiempo. Entonces, desarrollar esa actitud. Segundo, serán hombres que buscarán saludar y acercar a otros en las actividades de la iglesia. Yo mencionaba esto como algo simple, ¿no? Pero el hombre hospedador es una persona que hace sentir a otros bien, como en casa, porque tiene esta actitud, ¿no? Y entonces llega temprano, y no es porque está en el grupo de los ujieres, sino porque quiere estar con la gente, porque quiere estar ahí cuando lleguen y quiere saludarles. Y quiere interactuar y es el último que se va a ir porque está ahí.
Y a las personas que se va a acercar son a las personas, como decía, tal vez que están más en la periferia, ¿no? A las abuelitas, a las personas más tímidas, a las personas que no interactúan con muchos, que les cuesta conversar en las visitas. Entonces, sería eso una segunda cualidad. Tercero, serán hombres que buscarán servir a otros y suplir necesidades. Van a estar buscando oportunidades para hacerlo, cómo pueden ayudar. Van a ofrecer sus vehículos para ir a buscar a una persona que necesita, ¿no? Van a llevar después de la iglesia a alguien hasta su casa. Son hospedadores, su vida está abierta, sus cosas están abiertas, su agenda está abierta para otros. Son personas que están buscando recibir personas en su casa con frecuencia, ya sea porque se juntan a estudiar la Biblia en una reunión oficial o porque están invitando personas. Esa sería otra marca. Ser hospedador tiene que ver con extraños también, ¿no? Entonces, pensalo esto. Ser un hospedador es abrir tu vida a personas que no conoces. Sería estar en el recreo de tu trabajo, por ejemplo, y que en ese recreo pienses no en aislarte allá en un rincón y leer, sino en abrirte, en charlar, en sacar conversación, como decíamos, ¿no? Y ver cómo esa conversación lleva a una relación de confianza y al final, claro, querés compartir el Evangelio, querés guiarle a Cristo, pero es esa vida abierta, buscarlo. Y vos tal vez pensás, pero esto no es común para mí. Y sí, tal vez haya que hacer el esfuerzo para romper el hielo, para decir algo, para que empiece una conversación, pero son las cosas que tenemos que hacer, porque este es el requisito. Ser un hombre maduro es ser un hombre hospedador, es ser un hombre que está abierto. Y es lo que tenemos que aspirar a hacer. Y bueno, serían hombres que aceptarían también con frecuencia invitaciones de otros. Ser hospedador tiene que ver con un ida y vuelta, ¿no? Estás invitando a otros y estás dejando que otros te inviten. Estás interactuando. Bueno, creo que estos pasajes que estuvimos leyendo podríamos resumirlo en 5 conceptos también con los que podemos cerrar esta idea. Lo puse así: busca la hospitalidad, esto lo dice Romanos 12:13. Practica la hospitalidad con alegría, esto lo dice 1 Pedro 4:8-10. Mantén la actitud correcta en la hospitalidad, 2 de Corintios 9:7. Y no te olvides de practicar la hospitalidad, Hebreos 13:1-2. No te olvides de hacerlo. Bueno, la hospitalidad es una parte muy importante de la vida cristiana y es algo que tenemos que cultivar. Tal vez como una nota para cerrar esto, el otro día, hace un tiempito, estábamos hablando de este mismo tema en el CCP y yo cerraba con esta idea. La hospitalidad es una característica del creyente, pero tiene sus limitaciones. Hay personas a quienes no hay que mostrarle hospitalidad. Y vos decís, ¿cómo? La hospitalidad, si es parte del carácter, entonces no hace distinción de persona. Sí, pero la Biblia habla de 2 grupos de personas a quienes no hay que recibirlas en casa, a quienes no hay que cubrir sus necesidades, a quienes no hay que servir. Estas 2 clases de personas, podríamos ponerlas en estas 2 categorías, serían los falsos maestros, en primer lugar, y esto está en 2 de Juan, versículos 10 y 11, donde Juan dice que a los falsos maestros no hay que decirles bienvenido. La expresión bienvenido tiene esta idea, ¿no? De qué bueno que llegaste, a abrir los brazos y recibirles en casa. Entonces lo que estaba diciendo Juan es que si un falso maestro pasa por tu casa, y vos vivías en el mundo antiguo, en un pueblo donde no había dónde hospedarse, y hay un hombre que es un falso maestro y vos sabés que es un falso maestro y pasa por tu casa, o mientras están charlando sale a luz que él no cree en la verdad del Evangelio, que él contradice y él está diseminando falsas doctrinas, lo que vamos a hacer es sacarle de tu casa. En mi casa no puedes estar. No voy a ayudar en nada a que se propague la falsa enseñanza.
Y estas son personas a quienes no vamos a ayudar en nada. Entonces, les amamos, pero no podemos participar con ellos del engaño que están diseminando. Y si ellos están haciendo esta tarea, entonces nosotros no les vamos a ayudar en nada. Yo daba un ejemplo ahí cuando hablábamos con los alumnos del CCP y les decía, por ejemplo, si vos tenés de vecino en tu casa un testigo de Jehová, vos le servís, le amás, ¿no? Es tu vecino. Pero si vienen 2 testigos de Jehová a tu casa y te golpean la puerta y te piden, por favor, hace mucho calor, ¿me darías un vaso de agua? Vos lo que vas a decir es, Dios me lo prohíbe. No puedo ayudarte en nada. Tenés que volver a tu casa y dejar de enseñar falsas doctrinas. Porque son falsos maestros que no deben ser recibidos. Son personas que están enseñando herejías destructoras que contaminan y guían a la perdición eterna a cada persona a quien le hablan. Entonces, esta sería una aplicación práctica, habría muchas, ¿no? Pero la idea es, no somos hospedadores con falsos maestros. Lo segundo, que no somos hospedadores, serían, no somos hospedadores con personas que profesan a Cristo, pero rehúsan arrepentirse. Y esto está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13, donde Pablo dice que con alguien que dice ser creyente, pero se entrega a una vida de inmoralidad, o de cualquiera de los pecados que menciona ahí, y no se arrepiente, con esa persona ni aún comáis, dice. Entonces a esa persona no le recibimos en casa, no le invitamos a comer, no le ayudamos en sus necesidades, porque estas personas no deben ser percibidas como parte del pueblo de Dios. Tiene que ser tan claro que ellos han sido puestos fuera de la comunión de la iglesia. Y entonces no hay esta actitud hospedadora en este área. Entonces, no siempre mostrar generosidad es algo bueno, porque en estos casos, en estos 2 casos, la Biblia nos dice que no debemos hacerlo. La razón es porque amamos la verdad, y si amamos al mundo perdido, entonces no podemos promover el engaño y la destrucción de este mundo a través de estos 2 grandes males, la falsa doctrina y la hipocresía. Entonces, estos serían las dos restricciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en estas áreas. Cuando arrancamos el año, nos propusimos con los ancianos, con el equipo que estuvimos planeándolo, hacer un cambio y que la enseñanza que estamos dando una vez al mes sea la guía de lo que estamos hablando después en cada semana. Entonces, en el mes que viene, vamos a estar todo el mes tratando este tema de ser hospedadores. Y vamos a trabajar intencionalmente en cómo podemos crecer como hombres en este área. Yo les voy a pasar esta noche el archivo con todos los textos y voy a pasarle tareas. Y no lo había dividido por semanas, pero lo que voy a hacer esta noche antes de mandárselo, dividirlo por semana para que en las próximas semanas podamos estar trabajando en estos temas, ¿sí? Y el objetivo es que seamos intencionales en crecer en este área, ¿sí? Que nuestra iglesia pueda seguir avanzando y madurando también en esta cualidad de ser hospedadores, ¿sí? Así que bueno, una cualidad más, algo más en lo que trabajar. Vamos a orar, ¿les parece? Y terminamos este tiempo. Padre, hemos abierto tu palabra y no tomamos en poco tu verdad, sino que, Señor, temblamos en nuestro corazón, porque tu verdad ahora nos pone en un compromiso a tener que obedecerla, y nos sentimos tan incapaces, tan débiles. Hay tanto egoísmo en nuestro corazón, hay tanta indisciplina y pereza, y tantos pecados, Señor, de avaricia que estorban nuestra vida de amor práctico. Ayúdanos, expon nuestro corazón, muéstranos cómo hacerlo mejor
Y te pido que este mes pueda ser un mes donde podamos poner el foco en este área y avanzar y crecer. Obra, Señor, en nuestro corazón. Produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y permítenos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada. Señor, gracias por estos hermanos, gracias por lo que estás haciendo en sus vidas, porque yo veo el fruto de la salvación produciendo este amor práctico, y tantos de ellos son un ejemplo para mí que me motivan a avanzar en esta área también a mí. Ayúdanos, Señor, a seguir estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, para que tu nombre pueda ser exaltado en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.